tuve la posibilidad de abrir mi propia empresa, también haciendo diseño de chips para comunicaciones. Recientemente esa empresa la vendimos y ahora estamos haciendo lo mismo, pero diseñando chips eh, para el sector automotriz. En particular dentro de lo que se llama ADAS, que son tecnologías de soporte a la conducción, donde se engloba también lo que es conducción autónoma. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un chip que vendría a ser el front-end o la parte que recibe una señal de LIDAR, que es un radar láser, que es una tecnología que es una de las alternativas que tienen los vehículos que se plantea que sean autónomos, ¿sí? La realidad es que no hay ningún vehículo que sea 100% autónomo hoy, para poder tener una noción completa de su entorno. Ya hace más de 10 años que vengo trabajando con DSP y en la materia lo que busco es dar un enfoque principalmente práctico y aplicado de conceptos de DSP. Van a ver que el track de digitales tiene como dos carriles separados. El teórico y el práctico no están integrados uno al otro. El teórico va a cuestiones más de base, tiene algún contenido práctico también, y en la práctica se va a cuestiones ya aplicadas y tratamos de meter mano todo lo que se pueda. Las prácticas van a estar divididas en tres partes. Una primera parte de donde vamos a jugar con LabVIEW, donde LabVIEW simplemente para nosotros es una herramienta que nos da acceso a funciones de alto nivel con la que podemos explorar cosas, por ejemplo, jugar con filtros, capturar una señal de audio de la PC, generar una señal de audio y rápidamente armar sistemas de alto nivel. Esa es la utilidad que tiene LabVIEW, ¿sí? Hay gente que, bueno, después le da algún uso industrial, se usa mucho en la industria, pero el foco nuestro en sí, en general, la línea central o la columna vertebral de lo que vamos a ver es procesamiento de señales, para lo cual vamos a ir usando diferentes herramientas. En la segunda parte vamos a ver MATLAB. También el foco no es la herramienta, sino las cosas que hacemos con la herramienta. Y por último, vamos a trabajar con DSP como una plataforma embebida en la que realizar implementaciones de procesamiento de señales, ¿sí? Para comentarles un poco cómo está estructurada la materia, el centro nuestro va a ser Classroom. Ya para la clase que viene, en función de la gente que se registró, deberían ver en el Classroom acá el enlace a la clase, ¿sí? Esta primera clase es así con link, pero bueno, la que viene ya vamos a trabajar con el link. Y Classroom va a ser el portal central de comunicación de la materia. Acá vamos a publicar los prácticos, las guías, como por ejemplo publicamos la guía número 1, que la van a ver como un documento de Google. Siendo un documento de Google, ustedes pueden acá, pueden comentar, haciendo preguntas puntuales de algún tema en particular, pueden sugerir ediciones, pueden abrir debates o lo que ustedes quieran. También Classroom, en cualquier publicación pueden agregar comentarios de clases. Y con el mail de la materia, que está en este archivo que también los compartí a través de Classroom, que son las condiciones, van a ver más abajo, tenemos acá, este es el mail del práctico, ¿sí? t3.1utn.frc. Hay otro mail similar que es para consultas con el ingeniero Moreno, del teórico, que es t3.utn.cm, ¿sí? Son diferentes los correos, fíjense de usar este. Y yo les recomiendo que me hagan invitaciones al
al chat, que por ahí es el medio más rápido de contacto, ¿sí? En teoría debería estar abierto para que yo no necesite aceptarlos, pero les sugiero que, bueno, prueben ahora enviarme invitaciones y traten de usar los distintos medios de comunicación en la manera en que les sea más práctica, ¿sí? Tenemos varios canales en paralelo, todos llegan por igual. Yo tengo notificación en el celular cuando alguien comenta algo en el Classroom, cuando me mandan un mail o cuando me escriben un mensaje de chat, también cuando hacen un comentario en un documento. Entonces, todas las vías están disponibles para, bueno, facilitarles a ustedes la interacción con la materia. Van a ver que para aprobar y promocionar la materia, hay por un lado los parciales del teórico, que el ingeniero Moreno seguramente les habrá explicado, y el práctico también tiene 2 parciales. Yo hoy voy a hablar solo de esos parciales, que creo que tengo las fechas ya puestas acá. El primero se va a tomar la primera semana de clases después de las vacaciones. Esta es la fecha tentativa, puede ser que haya algún problema y de paro o algo que no podamos tener la clase y se pase la siguiente, pero la primera semana después de las vacaciones en la que tengamos clases, vamos a tener el primer parcial. El segundo parcial son tentativamente también 2 semanas antes del fin de clases y la última semana es el recuperatorio, ¿sí? El año pasado, por una cuestión de que se juntaron mucho los parciales, decidimos tomarlos después del periodo de cursado. Vamos a tratar de evitar eso, pero lo podemos negociar en función de cómo avancen las clases, ¿sí? Anteriormente teníamos un requerimiento de asistencia, no tenemos requerimiento de asistencia. Ya es responsabilidad de cada uno asegurar el correcto seguimiento de las clases y en particular en el práctico de la materia, hacer las guías facilita mucho rendir los exámenes, ¿sí? Los exámenes de la materia están pensados para que aquel que hizo la guía no tenga ningún problema en completar el examen. Quizás algo que aprendimos el año pasado es que el examen tiene que estar preparado para hacerse sin supervisión, ¿sí? Eso implica que no podemos ponernos a controlar. Yo sé que hay profes que toman con varias cámaras o hacen otro tipo de cosas. Yo eso no lo hago. De hecho, durante el cursado presencial, el examen se tomaba a libro abierto. Ustedes podían usar sus ejercicios, consultar en internet. Lo único que no permitía era la interacción, ¿sí? No tengo forma ahora de evitar eso. Entonces el examen se arma para que digamos, la interacción te reste, en el sentido de que el tiempo es acotado y las respuestas son muy concretas. Entonces el foco en la resolución del examen tiene que ser hacer los ejercicios lo más rápido posible y entregar, ¿sí? De hecho, casi todos entregan al límite o un poco pasados y se penaliza por retardo. Algo que sucedió el año pasado es que me tocaron muchas respuestas en parciales copiadas. Y bueno, ¿cómo sé que son copiadas? Porque el examen se genera aleatoriamente, digamos. Es una aleatoriedad acotada porque no son tantas preguntas. Pero bueno, dentro de las preguntas hay variables, hay números que cambian, que generan respuestas que deben ser diferentes. Y en algunos casos era obvio que copiaban la respuesta de una pregunta que no era de ese parcial. Y bueno, ese tipo de cosas de detectarse en el parcial desaprueban el parcial.
Entonces, mi recomendación para la materia es traten de hacer los prácticos. Yo sé que en general lo que se suele hacer es dividir la materia dentro del grupo. Algunos hacen los prácticos de una materia, otros hacen los prácticos de otra. Eso es aceptable siempre y cuando la gente que hizo los prácticos pueda explicarle al resto cómo se resuelven los ejercicios. Es decir, qué es lo que tuvieron que hacer para que el ejercicio funcione, ¿sí? Y tienen que entender los códigos y poder correr los ejercicios. De cada guía hay una entrega donde no se pide informe. Lo que se pide son los archivos que resuelven la guía, ¿sí? Para el caso de la guía 1, los archivos son archivos de terminación .i, que son archivos de la view. Luego para las guías de MATLAB van a ser archivos .m, que son los archivos de MATLAB. Y en la parte de DCPIC, el proyecto entero con el que programamos el micro es el entregable del que termina de resolver el práctico, ¿sí? Una de las cuestiones que por ahí no estoy pudiendo hacer, el año pasado no pude, y creo que no estoy seguro que pueda hacerlo este año, es el tema de poder tomar los coloquios de cada práctico. La manera en que resolvíamos esto en clase es, el foco de las clases era resolver los prácticos, y se iba viendo cómo el alumno resolvía, y en base a eso, cuando el alumno termina el práctico, yo ya sé que tiene todo hecho y ya queda avisado el práctico. Eso en la virtualidad es mucho más difícil, así que yo voy a considerar la entrega del práctico como la concreción del mismo, pero tengan en cuenta que el práctico después ustedes lo usan para rendir, entonces tienen que asegurarse de que el práctico esté andando bien, y de ahí yo espero interacción con ustedes para que me muestren los prácticos andando, me hagan preguntas y participen en clase. Y de hecho, el indicador más importante de si un alumno está siguiendo la materia es el grado de interacción. Y eso puede pesar más que la nota que tengan en un parcial. Con respecto a el puntaje de los parciales, creo que tengo algo acá. Bueno, acá está el detalle del examen. El examen consiste en 12 preguntas. Las preguntas tienen un resultado concreto, donde solo se evalúa el resultado, ¿sí? Estas preguntas se cambian de año a año y son diferentes de un parcial a otro. Y para tener la promoción se necesitan 9 o más puntos correctos de los 12. Y para la regularidad, 6 o más, ¿sí? La mitad para la regularidad, 9 o más para la aprobación. Son 2 parciales. Si les va mal en un parcial o no alcanzan la promoción en un parcial, pueden usar el recuperatorio para lograr la promoción también. Pero es necesario que haya por lo menos 2 parciales que promocionen, ¿sí? Me puede ir mal en el primero, puedo sacar un 4, por ejemplo, en el primero, o sea, tener 4 puntos correctos, lo que no aprobaría, pero luego saco 9 en el segundo y 9 en el recuperatorio, y eso es aprobación directa, ¿sí? Ahora, si yo saco 7, 7, ya no tengo posibilidad de aprobar, ¿sí? Necesito 2 parciales. Profe, una pregunta, ¿me escuchás? Sí, ¿Usted está hablando de los parciales prácticos o teóricos? prácticos. Prácticos. ¿Y el teórico en qué influiría para la promoción y la regularidad? El teórico tiene una nota mínima que es necesaria para poder promocionar y que es condición
necesaria para la aprobación directa, ¿sí? Perfecto. Pero no para regularizar la materia. De hecho, creo que los exámenes del teórico, incluso si no los hacen, no son condiciones para la regularidad, sí para la aprobación directa. Tiene que aprobarlo y aprobarlo con la nota mínima, que no me acuerdo si era 6 o 7. Pero es condición para aprobar. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Si digamos, en un primer parcial uno se saca un 9, que sería condición de promoción, y en el siguiente se saca un 8, un 7, o mejor dicho, lo planteo de otra forma. Si en uno se saca un 8 y en el siguiente saca un 10, por decir, aprueba 10 preguntas correctas, No compensa no uno con el otro. compensa. Habría que No. recuperar, en ese caso, el del 8 o el del 7 para tirar a la promoción. Sí, digamos, yendo al caso, si hay participación demostrable, en el sentido de que hay interacción, hay preguntas, hay chat, se ve que el alumno ha metido mano, ese 8 pasa a 9. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que se busca acá es que metan mano y que hagan las guías. Y el parcial es un incentivo para que hagan las guías, porque aquellos que hacen las guías no tienen problemas con los parciales. Esa es cómo está estructurada la parte práctica. Como les decía, vamos a arrancar con la view. Tienen acá la primera guía. Las guías están armadas de manera que ustedes las puedan seguir paso a paso. Las primeras guías van muy en detalle en qué es lo que hay que hacer. A algunos les puede parecer medio tedioso que sea tan paso a paso la descripción, pero bueno, luego se va abriendo un poco la descripción de los ejercicios y ya tienen que tomar mayor cantidad de decisiones, ¿sí? Como en las primeras dos guías vamos a usar la view, van a necesitar el programa. El año pasado creo que hubo alguna interacción con el departamento con el laboratorio de técnicas que tienen el software para el que no lo tenga, o bueno, si no, de algún lado aparece siempre. Profe, Sí, permito comentar. Yo el año pasado, no hice esta materia, pero lo tenía bajado antes. Hay una versión estudiantil que ha sacado National Instruments de LabVIEW, sí. que está disponible para todos, no particularmente de la facultad, sino para todo el mundo. Bueno, yo no la probé y no sé si esa versión tiene todos los elementos que vamos a usar. Se puede probar y podemos ir viendo. Por la ojeada rápida que yo leí, tiene todo y tiene todo para descargar todos los complementos que hagan Bárbaro, falta. bárbaro. Habría que Bueno, probarlo, no voy a decir que no, habría que probarlo, pero en un principio tiene todo. de 10. No hay problema con la versión. Sí, por una cuestión de que es la versión que estaba disponible en el laboratorio. Ahí se pide que los prácticos se entreguen en compatibilidad con la versión 2013, ¿sí? De hecho, eso lo voy a poner acá. Porque, bueno, es la versión que tengo. Y yo en particular tengo una versión 2013 que la conseguí en el laboratorio y que la tengo corriendo en Windows con una máquina virtual. Hay versiones para Linux, hay versiones para Windows. Ustedes pueden usar lo que quieran, siempre que sea mayor que la 2013, ¿sí? Para poder guardar en retrocompatibilidad.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un paseo rápido por la view. ¿Alguno tiene experiencia en la view? No, profe. No, Bueno, profe, yo no. bien. Voy a compartir la otra pantalla, así vemos. Bueno, ¿qué es la view y por qué lo vemos en Técnicas Digitales 3? Uno de los temas que nuclean a T3 es la instrumentación virtual, que no es más que poder usar la computadora como un instrumento. Y la view nos facilita, nos da muchas funciones de alto nivel que nos facilita la construcción de instrumentos, ¿sí? Si ustedes abren la view, lo primero que van a hacer es crear un VI, ¿sí? VI significa Virtual Instrument, ¿sí? O instrumento virtual. Y eso es lo que vamos a hacer. La disposición de los menús y cuestiones, por ejemplo, como los accesos a los distintos elementos que vamos a usar puede variar de una versión a otra. Así que si tienen dudas, pregúntenme. Cuando ustedes abren y crean un nuevo VI, lo que van a ver son estas dos ventanas, que son el panel frontal y el diagrama en bloques. Con control E, yo puedo cambiar entre una y otra, ¿sí? Me muevo de una y otra. Con control T, ¿sí? De tilo, hago esto de separar las dos ventanas a un lado y al otro. ¿Qué es el panel frontal y qué es el diagrama en bloques? Bueno, esto tiene la concepción de un instrumento. Entonces, en el panel frontal yo tengo todo aquello con lo que voy a interactuar. Perillas, visualizaciones, indicadores, medidores de temperatura, todo aquello que me permite controlar el funcionamiento del dispositivo, ingresar al valores, por ejemplo, y visualizar la respuesta va a estar en el panel frontal. Y todo lo que describe el funcionamiento interno del instrumento está en el diagrama en bloque, que es como lo que yo vería en el instrumento si quito la carcasa, ¿sí? El circuito interno que tiene el instrumento. En sí, la view es un lenguaje de programación que entra dentro de los lenguajes de programación gráfica. Y como lenguaje de programación, yo puedo hacer todo lo que hago en otro lenguaje de programación, como Python, C, C++, solo que de manera gráfica. Y al ser de manera gráfica, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, van a ver que no hay posibilidad de hacer zoom, ¿sí? Bueno, la razón de eso es que siendo gráfico y sabiendo cómo programamos en general, ¿sí? Cualquier lenguaje, si uno da posibilidad de zoom, le da la libertad de programar algo muy difícil de seguir. Y van a ver que rápidamente los diagramas se pueden complicar bastante. Entonces, el no tener zoom obliga a dar cierta jerarquía en la programación, a agrupar cosas en funciones, reusar. Entonces, la falta de zoom en realidad es impuesta y para evitar problemas más graves. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de implementar la guía 1, que es el primer ejercicio, donde tenemos un hola mundo. Ya hicimos seccionamos el New VI, que es nuevo instrumento virtual. Y ahora vamos a poner un indicador de string en el panel frontal. Entonces, nos vamos a ubicar en el panel frontal, vamos a hacer clic en el botón derecho y van a ver que hay varias paletas, ¿sí? Estas son paletas de controles. En la tercera columna de la primera fila
tengo la paleta de strings, ¿sí? Y voy a poner un indicador de string. Hago clic y si quiero puedo cambiarle el título, ¿sí? Y al poner yo el indicador de string en el panel frontal, en el diagrama en bloque aparece algo que se llama nodo, que es el nodo correspondiente a ese indicador. Y a este indicador yo le voy a conectar un string que quiero que represente, ¿sí? Es un indicador, por lo tanto va a mostrar algo, y yo lo que quiero que muestre es mi hola mundo. Entonces voy a instanciar una cadena de string. Para eso, ahora en el diagrama en bloques, yo voy a hacer clic con el botón derecho y me voy a ir a la segunda fila, segunda columna, donde tengo la paleta de cadena, donde van a ver distintas cajitas que son nodos. Cada nodo es una función que me permite hacer algo, ¿sí? Con este lenguaje. Y voy a poner esto que está acá en la última fila, primera columna, que es una cadena una constante de cadena, donde voy a escribir simplemente mi hola mundo. Y tengo mi constante escrita. Pero ahora, si yo esto lo corro, no hace nada, ¿sí? ¿Cómo se corre un programa? Bueno, con la flechita esta que tengo, que es run. Y van a ver que, bueno, lo hago correr y esto no hace nada. Porque me falta hacer la asignación. Tengo que asignar esta constante a mi indicador, que es análogo a la asignación de variables en un lenguaje. Solo que acá la variable que estoy asignando también es un elemento de visualización de mi sistema, por lo que yo ahora al darle run, lo que voy a ver es hola TD3 como el resultado de la ejecución del programa. ¿Sí? Este es un programa muy muy simple. Lo único que hace es presentar una cadena en esta cajita, ¿sí? Ese es el ejercicio 1, muy, muy simple. Y lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito de los tipos de datos. Y para eso vamos a instanciar distintos elementos en nuestro BI, ¿sí? Yo les recomiendo que cada vez que terminen un ejercicio, lo guarden con la nomenclatura que tenemos acá. N-M, donde N es el número de guía, es decir, 1, guión 1, que va a ser el ejercicio 1 en este caso. Entonces acá lo que hago es guardar. Profe, Sí. y digamos, o es porque es solo este ejercicio, o normalmente se trabaja en el diagrama en bloque, digamos. Claro, digamos, se trabaja en las dos partes. En el panel frontal voy a tener todo lo que es lo que nos permite interactuar con mi aplicación, y en el diagrama en bloques todo lo que me permite resolver lo que hace mi aplicación. Esto es análogo en software a lo que es frontend y backend. Frontend tenés toda la parte gráfica y de interacción con el usuario. UX, GUI, tiene varios nombres. Y todo lo que es el detalle interno, cómo se resuelve el problema, eso está en el diagrama en bloques. Entonces, digamos que también en terminología de software esto sería full stack, hacemos frontend y backend al mismo tiempo, vamos a elaborar de los dos lados. De hecho, acá yo no estoy, salvo ponerle un nombre al indicador no he hecho mucho, pero hay varias herramientas para organizar y darle forma a la visualización de mi aplicación. Y acá, algo que por ahí no se sabe es que, porque una pregunta es, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? Yo puedo con la Vue generar un aplicativo, es decir, una aplicación cerrada que no depende de la Vue y entregarla como algo funcional que hace algo. Y de ese modo es que se usa en la industria. ¿Sí? Es un punto exe
que hace algo, que toma datos, por ejemplo. LabVIEW es muy conocido por interactuar con placas de adquisición. De hecho, LabVIEW es una herramienta de una empresa llamada National Instruments que se especializa en la fabricación de placas de adquisición. Entonces, la manera en general que se usa es que uno tiene placas con las que adquiere, otras placas con las que controla cosas. Uno arma una aplicación, ¿sí?, que trabaja con esas placas y esa aplicación queda cerrada, independiente de LabVIEW, y se pone en alguna computadora que controla algo en alguna industria. Tiene mucho uso en control industrial. Pero bueno, no es solo para eso, también procesamiento de señales, imágenes. Y de hecho, lo que uno puede hacer en un lenguaje común, lo puede hacer acá. Algunas cosas más fácil, otras cosas no tanto. El Hola Mundo vimos que es muy, muy rápido, mucho más rápido que hacerlo en C. ¿Sí? Pero bueno, vamos a elaborar de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a instanciar? Si vamos bueno, lo que hicimos recién es guardar el ejercicio 1.1, 1-1. Ahora vamos a hacer uno nuevo. Vamos a cerrar este. De nuevo, con control T, yo separo entre ventana, panel frontal y diagrama en bloques. Y ahora voy a instanciar un conjunto de cosas. Por ejemplo, un control numérico, un indicador numérico. Lo vamos a poner en el panel frontal. Vamos a ver que en la primera paleta tengo el control numérico y el indicador numérico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el control me permite introducir un número y el indicador me permite visualizar un número. ¿Sí? Uno es de entrada, el otro es de salida. Entonces pongo un control y pongo un indicador. Y veo que me aparecen los dos. Fíjese que por defecto los nombres que me pone son muy similares. Entonces, ¿cómo rápidamente distingo qué es entrada y qué es salida? Bueno, en LabVIEW se trabaja con algo que se llama flujo de datos. Es decir, los datos se propagan de un nodo a otro. Y la propagación se hace siempre de izquierda a derecha. Por lo que un nodo que tiene un terminal a la derecha es un nodo de salida. Un nodo que tiene un terminal a la izquierda es un nodo de entrada. Por lo que acá el numeric 2 va a ser el indicador y el numeric va a ser el control. Puedo, para simplificar, cambiarle el nombre. ¿Sí? Y tengo el control y mi indicador. Ahora, si se fijan, los dos aparecen con color naranja. Y abajo dice DBL. Esto es porque por defecto estos controles son de tipo flotante o double. ¿Sí? DBL por double. Pero podemos trabajar con otros tipos de datos. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar sobre el control numérico y vamos a hacer clic con el botón derecho. ¿Sí? En el diagrama en bloque, creo que también se puede hacer Sí, también lo puedo hacer en el panel frontal. Voy a hacer clic con el botón derecho y hacer clic en representación. ¿Sí? Y ahí voy a seleccionar I32. Van a ver que cambió a color azul. Y abajo ahora dice I32 porque ahora mi control es un entero con signo. ¿Sí? De 32 bits. Paso siguiente, me pide el ejercicio que agregue un string indicator como el que usamos en el ejercicio anterior. Entonces voy a poner acá indicador de cadena. También me pide un LED redondo, que lo veo acá en la paleta booleana, round LED.
Bueno, le voy a dejar el nombre que tiene. Y van a ver que el indicador de cadena tiene un color rosa que dice ABC, y eso me indica que el tipo de dato es de cadena, ¿sí? Mientras que el booleano es de color verde y dice TF, por true o false. O sea, es un tipo de dato booleano. Entonces los colores me dan una indicación rápida de qué tipo de dato estoy usando. En este caso, como son todos indicadores, tienen su terminal por la izquierda, ¿sí? Porque reciben los datos en el sentido del flujo de datos. También voy a introducir un control de cadena. Control. Y un control booleano que creo que se pide de tipo push button, ¿sí? Y ahora, fíjense lo que pide el ejercicio. Pide que conecte simplemente los controles con sus respectivos indicadores. Entonces simplemente voy a hacer esta conexión. Y todo funciona bárbaro. Creo que se pedía algo más acá. A ver. Está bien. Son dos indicadores numéricos y dos controles numéricos. Entonces me faltó un control. Y un indicador. A uno de los indicadores lo vamos a poner en representación entera de 32 bits. Y si yo conecto esto anda fantástico, puedo darle play y esto anda. Fíjense que si yo le doy play, esto corre y termina, ¿sí? Lo que tenía escrito pasa al indicador, ¿sí? Si aprieto el botón, cuando le dé correr, esto va a pasar al LED. Pero después no sigue respondiendo porque el programa ya terminó. El programa corre y termina, ¿sí? Es como un main que ejecuta unas sentencias y ya está. No tiene un bucle. Vamos a ver bucles más adelante. Pero tiene un modo de correr la view donde cuando el programa termina lo vuelve a llamar de nuevo. Que es este comando que está acá, run continuously, donde se queda prendido el programa. Y acá van a ver que si yo toco algo responde automáticamente, porque el programa una vez que termina se vuelve a ejecutar y queda en ese lazo de ejecución. Esto solo lo vamos a usar para programas que no tengan un bucle de control de ejecución. Más adelante vamos a poner un bucle while con algún botón que me permita apagar el programa. Como este programa no lo tiene, simplemente para cortar tengo que abortar la ejecución con este botoncito y esto termina. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entiendo bien. Bueno. Entonces, ahora la guía nos pide que crucemos todas las conexiones. Si se fijan, luego de donde describe la instanciación de los elementos, me dice conectar el control numérico de punto flotante al indicador de cadena. ¿Sí? Que eso parece extraño. El control numérico de punto flotante, de hecho, también les explico que cuando se muevan en el diagrama en bloque, van a ver que el cursor cambia de forma en función de lo que esté por hacer.
Cuando me aparece el simbolito de carrete, es que me permite conectar algo a ese cable. Si me aparece el cursor, yo puedo seleccionar cosas y, por ejemplo, borrar. También puedo seleccionar un grupo de cosas y borrar todas de un saque. Y ahora me pidió que conecte el control flotante al indicador de cadena. ¿Sí? Ya apareció algo extraño ahí. Como que no puedo hacer la conexión. Pero ya vamos a ver qué es eso. Después me pide que conecte el control de cadena al indicador flotante. Entonces, el control de cadena, perdón, acá abajo, al indicador flotante. También me aparece una línea desde puntos, ¿sí? Algo está extraño, ahora vamos a ver qué es. El control booleano al indicador entero y el control entero al indicador booleano. Entonces las conexiones me quedan cruzadas. El control entero al booleano y el booleano al entero. ¿Sí? De paso aprovecho para enseñarles un atajo que va a ser muy útil, que es Control U. Control U organiza todos los nodos en el diagrama en bloques para ordenar las conexiones, ¿sí? Fíjense que acá todo lo que tenía cruzado me lo acomodó para evitar esos cruces. Pero de todos modos yo tengo, si ven, me aparece una línea de puntos con una X al medio. Y ahora la flecha con la que yo corro, si la flecha de run, está rota. Y me dice list errors, ¿sí? Si yo hago clic ahí, me dice que conecté terminales de diferentes tipos. Y esta es una funcionalidad que pueden usar para debugger lo que sea que estén creando en la view. Siempre que algo esté mal, le va a aparecer la flechita rota, pueden hacer clic ahí y van a poder ir elemento por elemento viendo qué es lo que está mal, ¿sí? Entonces si yo me paro acá, me dice que en los detalles que estos no se pueden conectar entre sí porque sus tipos de datos, numérico, string, array, cluster, etcétera, no coinciden. Vea en la ayuda contextual el tipo de datos, qué tipo de datos es requerido, ¿sí? Y acá me dice, la fuente tiene es booleano y el destino, el sync, es un entero de 32 bits. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que corregir esto. Y para eso tenemos que hacer conversión de tipos, ¿sí? Vamos a usar algunos nodos que están descritos en la guía. Por ejemplo, para la parte de conversión de string, para pasar de un string a un número, vamos a ir a Programming, String, Numeric String Conversion, Decimal String to Number. ¿Sí? Entonces acá me voy a String y tengo una subpaleta que es Number String Conversion. Y acá tengo, tengo el Decimal String to Number, pero también puedo usar alguna otra, como por acá como estoy trabajando con flotantes, por ahí un fraccional sea mejor. El decimal solo trabajará con números enteros, entonces el fractional por ahí es el que mejor se adapta. Entonces, ahí puse el nodo S. ¿Qué pasa si, no sé qué es lo que hace esto? Puedo usar un atajo que es Control H, que me abre la ayuda contextual. ¿Sí? La ayuda contextual es una cajita que me va a aparecer mostrando la ayuda de lo que sea en lo que yo me pare. ¿Sí?
Entonces, si me paro en la cajita esta, me dice que interpreta los caracteres de 0 a 9, más el menos, E mayúscula y el punto decimal, como un string que comienza en offset como un número de punto flotante en notación de ingeniería. ¿Sí? Entonces, la entrada de esto es un string que tiene que tener, digamos, algún número ahí escrito, y eso lo va a transformar en un valor flotante. Entonces, yo puedo ahora eliminar esta conexión rota, donde puedo hacerlo a mano, seleccionando y borrando, o también puedo usar otro atajo que es control B larga. Control B larga borra todas las conexiones erróneas. ¿Sí? Entonces, control B larga borra todo. Puedo usar este nodo, y ahora voy a conectar mi control de cadena a mi entrada de cadena y mi salida numérica al indicador flotante. El nodo también tiene otros terminales que son en muchos casos opcionales, ¿sí? En todos los nodos voy a tener nodos que son, terminales que son necesarios, y otros que son opcionales. Entonces, si yo ahora, esto para probar simplemente, lo corro, ahora me deja correr, pero bueno, solo tengo conectado el control de cadena. Si yo escribo 3.1, me aparece el indicador flotante 3.1, acá arriba. Menos 10, menos 10. Para que se actualice tengo que hacer clic afuera, ¿sí? Si yo escribo algo, no me genera cualquier cosa, ¿sí? En este caso me generó 0. Bueno, ahora vamos a buscar las otras conversiones. Entonces aborto la ejecución y necesito también en la paleta de string, conversión entre número y string, necesito algo que vaya de número a string, ¿sí? Y ahí puedo elegir entre diferentes tipos de string. Por ejemplo, puedo ir de un número a un string decimal, que solo va a tener enteros, o a un string fraccionario, que va a tener punto. Y voy a usar ese en este caso. Fíjense también un detalle, que si yo simplemente acerco el nodo al control o indicador, me hace la conexión sola, ¿sí? Eso lo pueden usar para ahorrar algo de tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo acá en realidad es una conversión de tipo de datos entre un flotante y una cadena, ¿sí? Por último, para booleano, tengo en la paleta booleana un nodo que es booleano a 0, 1, ¿sí? Sabemos que el valor falso está asociado al 0 y el valor verdadero está asociado al 1. Entonces, este nodo lo que va a hacer es una conversión de tipo donde la entrada es un booleano y la salida es un número, ¿sí? Que en este caso, fíjese que sale como un entero de 16 bits. Como yo tengo un indicador de 32 bits, me aparece en la conexión del indicador como un botoncito rojo, ¿sí? Quizás no lo vean acá, pero bueno, lo deberían poder ver en su máquina. Eso me dice que hay una conversión de datos implícita, que en este caso es de un entero de 16 a un entero de 32. Hay ciertos tipos de datos que se pueden convertir automáticamente porque el programa sabe cómo convertirlo. Por ejemplo, de flotante a entero, ¿sí? Si yo conecto a un flotante a un entero, me voy a quedar con la parte entera de ese número flotante. Y me va a aparecer lo mismo, el mismo botoncito rojo. Del mismo modo, yo puedo
poner una conversión que en este caso era, a ver, bueno, simplemente igualar con 0, not equal to 0, y eso me transforma de entero a booleano. Entonces me voy a la paleta de comparaciones y uso el nodo not equal to 0. ¿Sí? Esto tiene una entrada y la salida es booleana. Ahora si yo corro, fíjense, si aprieto el control booleano, ahora mi indicador que antes estaba conectado al control entero me marca 0, 1, ¿sí? Si en el control entero yo pongo 1, se prende el LED, si pongo 0, se apaga. En la cadena, si escribo un número, 3 a la menos 15, tengo el número flotante. Y en el número flotante también 1,3 me aparece en mi indicador de cadena. Y acá lo que terminé de hacer son conversiones de tipo de datos. ¿Sí? Esto también lo voy a parar y lo puedo guardar como el 2.i, bueno, ya está hecho. Entonces, simplemente lo voy a cerrar. Vamos a abrir un ejercicio para ver qué hace al abrirlo. ¿Sí? Fíjese que cuando yo abro algo, esto es de la guía 2, por eso tiene otras cosas, me muestra solo el panel frontal. No es que está escondido el panel, no es que no está el diagrama en bloque, sino que simplemente lo tengo que abrir. Lo puedo abrir con control E o con control T. ¿Sí? Ahí son dos maneras de abrirlo, pero les va a pasar cuando abran que no van a ver el diagrama en bloque, van a decir ¿qué pasó? No, está ahí. Simplemente habilítenlo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es la creación de subbase. ¿Sí? Y vamos a hacer vamos a crear nuestro propio nodo. Subbase es una forma de agrupar funcionalidad para crear funciones que nos permite hacer esto de construir jerarquías. Las jerarquías van a ser importantes porque el hecho de no tener zoom limita la cantidad de cosas que puedo poner de manera viable en un diagrama. ¿Qué pide el ejercicio? Vamos a poner un control que va a ser una entrada en voltios y vamos a poner un indicador que va a ser una salida en dB. ¿Sí? El bloquecito lo que va a calcular es el valor en decibeles de una entrada que está en amplitud. Entonces vamos a poner nuestros controles e indicadores. En este caso, un control numérico que va a ser mi entrada en voltios y un indicador que va a ser la salida en dB. Y la función que tengo que implementar es la que me permite pasar un valor de amplitud a decibeles, que es 10 por el logaritmo en base a 10 del valor al cuadrado. Entonces, tengo que pensar en qué orden tengo que hacer las operaciones. Voy a comenzar con mi argumento. La entrada va a ser x para la función que tengo ahí en la guía, ¿sí? 10 logaritmo en base a 10 de x al cuadrado. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer x al cuadrado. También podría usar propiedad de logaritmo y bueno, bajo el cuadrado y pongo 20, 10 logaritmo en base a 10 de x, pero simplemente para usar un nodo extra vamos a hacerlo con el cuadrado. Entonces me voy a la paleta numérica y tengo acá la operación de cuadrado.
¿sí? Me dice la ayuda contextual que esto computa el cuadrado de la entrada. La voy a ubicar. Ya me la conecto solo. Y ahora voy a poner el logaritmo en base 10. Me voy a ir a matemática, funciones elementales, funciones exponenciales, y ahí tengo logaritmo en base 10. Lo voy a ubicar y ya tengo la entrada al cuadrado, logaritmo en base 10 de eso. ¿Qué me falta? Multiplicarlo por 10. Voy a la paleta numérica, multiply. Fíjense que en la ayuda contextual me dice que la salida es x por y. Voy a ubicar esto. ¿Sí? Una de las entradas ya me la conecta. Y ahora, como tengo que conectar una constante del otro lado, ustedes vieron que cuando hicimos el hola mundo, instanciamos una constante de cadena. Acá lo que vamos a hacer es, con el botón derecho, vamos a crear una constante. Si yo acá lo que hago es, me paro sobre el terminal que quiero conectar, hago botón derecho y pongo create constant, ¿sí? Y ahí escribo el valor por el que quiero multiplicar, que en este caso es 10. En ese caso no va a ser, digamos, un bloque que vamos a estar controlando. Es que no entendí la pregunta. Claro, digamos, no va a ser un valor que vamos a poder modificar, digamos, lo vamos a dejar Claro. como constante dentro del sistema. Exacto, es fijo. En este caso es parte de la fórmula y es fijo. Entonces, si esto yo lo pruebo, yo sé que 2 son 6 dB, 10 son 20 dB, y bueno, veo que 0,1 menos 20 dB. Y veo que mi función trabaja y hace la conversión de amplitud a decibeles. ¿Sí? Supongan que, bueno, esto yo lo uso muchas veces en un diagrama, y si tengo que instanciarlo muchas veces se hace engorroso el tener todos estos nodos repetidos en mi aplicación. Entonces lo que puedo hacer ahí es colapsar todo en una función. Y para eso lo que voy a hacer es seleccionar y voy a crear un... perdón. Acá. File. A ver. Bueno, es en el menú Edit. Create sub VI. ¿Sí? Y eso me lo colapsa a una función que tiene lo que acabo de describir. ¿Sí? Este es un nuevo nodo que está en otro VI. Si yo hago doble clic, me abre otro panel frontal que es igual al que tenía antes. Pero este panel frontal adentro tiene el diagramita que habíamos implementado. ¿Sí? Entonces yo colapsé esto. Y acá adentro yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, editar el icono. Yo hago doble clic en el sub-VI, me abre la ventanita, me voy a diagrama en bloques, hago clic con el botón derecho, pongo editar el icono y me aparece este editor donde pueden jugar un poquito con el Paint acá. Y poner, no sé, bueno, a ver, ¿dónde está? El botón de texto no me está alineando donde quiero.
¿sí? 2dB. Pueden dibujar lo que a ustedes les parezca. Es un editor simplemente. Y les va a quedar un icono que, bueno, les puede servir para identificar más fácilmente qué es ese nodo en su diagrama. También en el panel frontal van a ver que hay una cajita al lado del icono que son los terminales. Si yo hago clic con el botón derecho va a ver que hay patrones acá, que estos son cómo están dispuestos los terminales. Yo puedo tener, bueno, muchos terminales. En este caso, por defecto, me puso un patrón que tiene 4 terminales a la izquierda, 4 a la derecha, 2 arriba y 2 de abajo. En general, los de arriba y los de abajo se usan para configurar cosas, pero en este caso simplemente necesito 2, entonces cambio el patrón a una entrada y una salida, ¿sí? Y fíjense que me aparece como en gris, no sé si se llega a ver. Eso es porque modifiqué mi subVI y en el diagrama en bloque donde lo estoy usando no está actualizado. Entonces esto lo voy a guardar. Esta es mi función. Cuando yo guardo este subVI es mi función. Que voy a poner mi función, por ejemplo. Vamos a hacerlo en castellano. Y ahora lo que tengo que hacer en el diagrama en el que estoy usando esa función es relinkear al subVI, ¿sí? Para que me traiga los cambios. Y fíjense que ahora me aparecen los nodos donde tienen que estar. Y yo este nodo ahora lo puedo usar muchas veces. ¿Sí? En este caso estoy con control C, control V. Estoy copiando. También puedo apretar, hago clic con control y duplico el nodo. Con control y desplazo y estoy duplicando el nodo. Entonces esto me permite reusar la función. En este caso, creamos el VI desde el VI en el que lo estamos usando. Pero yo también puedo seleccionar un VI, que ya lo tengo, como por ejemplo mi función, que es el que, como lo guardé recién, y ahí lo llamo en otro VI, ¿sí? Entonces esto me permite agrupar cosas y construir jerárquicamente mi aplicación. Quizás ahora vean por qué es que no hay zoom, que se busca que se haga esto, ¿sí? Bueno, la estructura que viene es la estructura for, donde lo que vamos a hacer es generar una señal senoidal, por lo que vamos a cerrar esto. Voy a hacer un nuevo VI. Y lo que pide la guía es instanciar 3 controles numéricos llamados cantidad de muestras, frecuencia y amplitud, ¿sí? Con estos controles yo voy a poder crear mi senoidal. Entonces voy a poner estos controles numéricos. Primero, cantidad de muestras. El segundo, frecuencia. Y el tercero, amplitud. Acá, para jugar un poco, pueden usar algún otro control, como por ejemplo una perilla. ¿Sí? Ya queda a criterio de ustedes. Y le vamos a poner algunos valores acá.
no tiene sentido hacer una senoidal que no tenga muestras. Entonces, vamos a poner un valor por defecto. Vamos a escribir 100. Y si yo ahora guardo esto y vuelvo a abrir el BI, voy a ver que ese 100 se perdió. Porque ese 100 es una interacción sobre el panel frontal que no se guardó en la aplicación. Para que esto quede guardado, yo tengo que hacer clic sobre el control y ir a operaciones de datos, Data Operations, Make Current Value Default, que es hacer el valor actual por el valor por defecto. Entonces ahora, cuando yo guarde este BI, ese valor, siempre que lo vuelva a abrir, va a aparecer configurado en 100. Y voy a hacer lo mismo con frecuencia y amplitud. Voy a poner 1 y 1. Y lo voy a seleccionar. Data Operation, Make Current Value Default. Y lo mismo con la amplitud. Tengo mis 3 controles acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si ven en la guía, lo que voy a hacer es construir una funcioncita, ¿sí? Con un seno. Esa función la voy a construir dentro de una estructura que es el bucle for. Si el índice es una línea azul, indicando que esto es un entero.
Y al entrar aparece un puntito rojo y eso me dice que hay una conversión implícita a punto flotante porque el resto de los argumentos son de punto flotante. Y todo esto lo tengo que dividir por n. ¿Sí? Entonces voy a poner un nodo de división. Ahora, si yo miro la ayuda del nodo de división, veo que el terminal de arriba es x y el terminal de abajo es y. Y la salida es x sobre y. Es importante esto porque no es lo mismo x sobre y que y sobre x. ¿Sí? Entonces es importante que vean qué es lo que está haciendo el nodo para saber dónde conectar cada cosa. ¿Sí? Hay operaciones donde el orden es indistinto y otras como la división donde no lo es. Entonces, x va a ir lo que acabamos de definir y en y va a ir n, que lo voy a conectar desde aquí. Y la salida de esto es el argumento de mi seno. Esto no quedó muy prolijo, pero yo puedo hacer control U y esto me ordena el BI. Por último, lo que tengo que hacer es un producto con la salida de la senoidal por la amplitud. ¿Sí? Entonces, la senoidal se va a multiplicar por la amplitud. Y necesito una forma de visualizar mi senoidal. Lo que me pide el ejercicio es que yo instancie un waveform graph, que es uno de los visualizadores gráficos que existe. Entonces voy a hacer clic con el botón derecho, en el panel frontal, me voy a ir al nodo de gráficos y acá tengo en la segunda columna de la primera fila el waveform graph, que va a ser mi visualización. ¿Sí? Y a esto le voy a conectar la salida de mi producto. Y acá hay varias cosas que hay que revisar, ¿sí? Que son como mágicas. Por un lado, vieron que cuando yo conecté las entradas al bucle for, me puso estos cuadraditos naranjas. Esos se llaman túneles. Me permiten introducir y sacar información a un lazo. En este caso, este es un túnel de entrada. Ahí tengo un dato escalar que va a valer igual para todas las iteraciones viniendo de afuera. Pero la salida, ¿sí? Yo tengo algo que se llama túnel autoindexado, que es otra cosa. Y esto por ahí muestra la potencia de LabVIEW, donde este túnel autoindexado lo que está haciendo es tomar un valor escalar, que es el resultado del seno para una iteración, y construirme un vector que después se lo pasa al visualizador gráfico. Quizás no lo vean, pero la línea después del túnel autoindexado tiene un ancho más grueso, porque está indicando que ese es un vector de flotante. Entonces, el túnel autoindexado lo que hizo fue juntar los resultados de todas las iteraciones del bucle for, armar un vector cuyo tamaño va a estar definido por la cantidad de muestras y porque la cantidad de iteraciones se define por n, y eso se lo pasa a lo que sigue en el diagrama, que en este caso es un visualizador. Entonces, si yo le doy correr, voy a ver la senoidal de frecuencia 1 y amplitud 1. ¿Sí? Le doy frecuencia 2, tengo mi frecuencia 2 y así, ¿sí? Amplitud 2, y a ver que la amplitud vale 2 acá en... ¿Se entiende a grandes rasgos cómo funciona el bucle? Sí, profe.
Bueno, vamos ahora simplemente a repasar algunas herramientas que tiene LabVIEW, como por ejemplo una que se llama Highlight Execution, que me permite ver cómo se propagan los datos. Y esto es muy interesante porque me da una idea de cómo funciona internamente esto que se llama flujo de datos. Para hacer eso voy a bajar la cantidad de muestras a 5. Sí, me va a quedar una soledad bastante fea, pero simplemente para ver cómo fluyen los datos. Y ahora le voy a dar play. Y van a ver que los datos se van a ir propagando y me va a ir mostrando qué es lo que hace. ¿Sí? Ahí ven cómo los datos se van propagando. Hace una iteración, ahora hace otra. La tercera. La cuarta. La quinta. Y ahora va a salir el waveform graph. Cuando terminó el bucle, se ejecutó lo que está a la derecha del waveform graph. Y si se fijan con detenimiento, por ejemplo, el nodo de división tiene una entrada que viene directo de n y otra entrada que viene de un conjunto de operaciones. Ese nodo no se ejecuta hasta tanto sus dos entradas estén listas. Vamos a ponerlo de nuevo para que se vea. Fíjense, ya llegó n, pero recién ahora llegó el otro resultado. El Highlight Execution me va mostrando paso a paso cómo fluyen los datos, pero yo también puedo debuguear esto. Para eso tengo una herramienta que es el Single Stepping, que me permite ir paso a paso. Acá dice Step into for loop, Step over for loop, Finish block diagram. Esto es igual que el debug en cualquier aplicación. Me puedo ir moviendo instrucción a instrucción en código, solo que acá me voy moviendo en elementos gráficos, ¿sí? Cada elemento gráfico es como una instrucción, como una línea de código en otro lenguaje. Entonces con el single step yo me voy a meter al bucle y ahí me quedo en esa instrucción, en el producto, pues le doy otro, voy al otro producto, después a la división, después al seno, después el producto por la salida y cargo el elemento en el vector y termina una iteración. Ahora la siguiente. Y puedo ir viendo los valores que toma en cada momento, cada punto de mi circuito. Que esto es muy útil para debuguear qué es lo que está haciendo y si hay algo que está mal. ¿Sí? Bueno, ya no nos va a dar tiempo para ver el que sigue, que es la estructura while. O sea, la clase que viene vamos a ver el case y el clusters waveforms y bueno, la que es entrada de audio. Y la otra clase ya tenemos la entrega de esta guía, ¿sí? Con respecto a la entrega, lo que se considera fecha de entrega es el domingo que sigue al último viernes que está indicado. Acá la fecha que se pone en la guía al comienzo es el viernes donde se espera que se entregue. Bueno, el domingo que sigue a ese viernes es la última fecha de entrega válida. ¿Preguntas? ¿Qué fecha sería esa, profe? Bueno, esta guía termina el 2, el viernes 2 de abril, y se pretende que se entregue el 4, domingo 4, o mucho, digamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Profe, ¿usted graba las clases? Esta no, pero a partir de la que viene sí la voy a grabar. ¿Y dónde las sube?
Al Classroom. Gracias. De nada. Profe, otra consulta. ¿Este horario ya es definitivo o vamos a cambiar el horario después por el tema este de la virtualidad de avión? Yo entiendo que es definitivo. Listo, gracias. De nada. Tenía una consulta. Yo el año pasado la cursé de oyente, hice todos los trabajos prácticos y demás. Ujú. Los tengo aprobados todos, contesté los mails, todo. ¿Estos trabajos son todos los mismos? ¿Los tengo que volver a hacer o cómo? No, van a ser los mismos, a lo mejor cambiamos algunas cosas. Lo único que te recomiendo es que repases para el parcial. Ah, ok, listo, pero o sea, las entregas ya no las tengo que realizar. No, si vos entregaste todas, no hay problema. Sí, las entregué, las mandamos por mail con el grupo que hice el año pasado, sí. Sí, no sé si me habían preguntado eso ya. Entre tarde la clase, sí, yo le mandé un mail igual hace un rato. Así que cualquier cosa. Sí, lo que ya está entregado no es necesario que lo entreguen. Incluso sabe haber variaciones en la guía de un año a otro, pero no son variaciones tan grandes como para que tengas que hacer de nuevo la guía. Ah, listo, perfecto. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, gracias chicos. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe.